Buenas tardes, es un nuevo capítulo de nuestro canal Janus Quirino Segunda Guerra Mundial y acá estoy acompañado de mi amigo Nicolás. Hola, buenas tardes. Hoy día vamos a dedicarnos a conversar un poquito más en profundidad con los servicios secretos soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial y un poquito antes. Exactamente, vamos a tocar el tema, un tema bastante escabroso, complejo, que es la NKVD, llamado como el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos de la Unión Soviética, la policía secreta de Stalin durante gran parte de la década del 30 hasta fines de la Segunda Guerra Mundial, en la cual estaría dirigida por Lavrenti Beria. Claro, disculpa, antes de la NKVD también tiene su origen un poquito antes en la Okrana, que era la antigua policía secreta del zar, ¿ya? Estaba primero la Okrana, después con la caída del zar, los comunistas que fueron perseguidos por los servicios secretos soviéticos, o sea, rusos del imperial, se van a dar cuenta de lo indispensable que esta arma, y van a cambiar la Okrana por la Checa, a cargo de un polaco, Cherchinsky, que va a dar origen a la famosa Checa, y después va a cambiar de la Checa a la GPU y posteriormente al NKVD, que va a hablar un poquito más mi amigo Rodrigo. Claro, como comentaba Nicolás, haciendo un raconto del origen de la policía secreta soviética, que después pasaría a llamarse KGB. Son todos los organismos de represión del Estado soviético, tanto interno como externo, y el rol fundamental de ello era mantener la sujeción del pueblo soviético al Partido Comunista, al PECUS. La NKVD era un organismo autónomo dentro de la Unión Soviética, al mando de un director ¿cómo lo podríamos decir? Que era dirigido directamente por Stalin, no por el Partido Comunista. Recibía órdenes directamente del secretario general en ese momento, Stalin, y su función principal era detener cualquier movimiento de insurgencia, cualquier atentado en contra de las autoridades y la represión política, ideológica y económica del pueblo soviético. Pero al comenzar la Segunda Guerra Mundial, la NKVD comienza a realizar una nueva función, la cual era el apoyo al Ejército Rojo en el momento del ataque de Alemania en el año 41. Y en ese momento la NKVD empieza a enrolarse con el Ejército Rojo y empieza a abastecerlo de hombres y de algunas brigadas motorizadas de fusileros, cual su misión en un momento era mantener la infraestructura interna, las represas, ferrocarriles, suministro eléctrico y las diferentes funciones y servicios del Estado. Y en su momento empiezan ya a enrolarse y empiezan a mandar tropas para enfrentarse directamente al ejército alemán, el cual no era un rol principal de la NKVD, porque debemos recordar que no eran soldados, sino eran personas que pertenecían al Partido Comunista. Disculpa, ¿Sí? la NKVD en el fondo eran tropas políticas, claro, del Partido Comunista, y de hecho un poquito ahí te va a hacer el alcance que cuando cae Polonia, cuando se reparte Polonia, Alemania y Rusia y la Unión Soviética, la NKVD va a ser la que va a organizar todo el asesinato en los bosques de Katyn con los oficiales polacos. Exactamente. ¿Ya? La NKVD es la encargada de llevar a cargo esa misión de liquidar lo que es la inteligencia polaca, y después también la NKVD se va a ir a hacer cargo de los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, para reorganizar justamente una ingeniería sociales soviética que consiste solamente en el exterminio del que no piensa como yo. Ya, por eso es que hasta el día de hoy usted va a los países bálticos y el recuerdo negativo y criminal del comunismo está vigente hasta el día de hoy, que fue una salvajada
donde se mató a miles y miles de ciudadanos pacíficos. Y estamos hablando, acuérdense que los países bálticos eran pequeños países que no tenían más de 3 millones de habitantes. O sea, fue un asesinato donde se murieron cientos de miles. ¿Ya? Exactamente. Como dice Nico, esa era una de las principales funciones de la NKVD en el exterior. Y en el interior también se dedicaban a la vigilancia y guardia de fronteras y a la organización de los sistemas de los gulags, de los campos de concentración, también como de las prisiones que mantenía la NKVD, aparte de los gulags y de los interrogatorios, y su sede central estaba en Moscú, en Lubyanka. Y aparte tenían una organización especial, era como una especie, podríamos decir, de guardia pretoriana del régimen comunista soviético, que era la división Kremlin, que era una de las más poderosas que mantenía la NKVD, para poder proteger todo el sistema del gobierno central soviético en la época. Y posteriormente, volviendo al tema de la Segunda Guerra, en el frente oriental, la NKVD toma una misión muy especial dentro de la guerra, en la cual ellos estaban en el frente interno, protegen el frente interno y evitan cualquier deserción de parte del ejército rojo. Y estaba completamente prohibido el abandono del frente o de sus posiciones de combate, en el cual ellos podían ser completamente sancionados, llevados a un tribunal o, en pocas palabras, asesinados en el acto. Esa fue una de las funciones principales de las divisiones de bloqueo de la NKVD. Ya, también se había quedado algo en el tintero que es importante recordar, de que este excelente y eficiente servicio secreto soviético, como le dije yo, que está la GPU, la NKVD, después el SMER, que vamos a desarrollar, el SMER. Estos servicios secretos soviéticos son muy eficientes y son rápidos. Por ejemplo, en este excelente libro que tenemos aquí de Operaciones Especiales de Pseudo-Platov, aquí se narra y se cuenta de que la mayoría de los personajes que trabajan en la NKVD, Policía Secreta, un gran porcentaje eran judíos rusos. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando se da inicio a la Revolución Soviética, solamente el 10% de la población sabía leer y escribir, que es algo brutal. Por lo tanto, la comunidad judía, que tenía un buen lenguaje y una buena educación, casi el 100% de ellos sabía leer y escribir, por lo tanto van a ser tomados y van a ser asignados a esta policía política, que es la NKVD, GPU, SMER, y en la década del 30, esta policía secreta se da cuenta, el 33, cuando asume Hitler el poder, y ellos deciden plantar células espías tanto en Alemania, Francia y Bélgica. Y estas células espías van a dar origen después a la famosa Orquesta Roja, ¿ya? Y contó con todo el dinero que le dio el Partido Comunista y el tiempo para poder instalarse tanto en Alemania, Bélgica y Francia, como dije, y también en Suiza. Y van a ser fundamentales en la derrota de Alemania. A través de esta Orquesta Roja y a través de estos contactos van a salir todos los planes de batalla de Moscú, Stalingrado y Kursk. Exactamente. Y gracias a esta información de primer orden, que también lo podemos encontrar y lo reafirma la fuente de Paul Carrel, los alemanes encontraban en los estados mayores soviéticos todas sus operaciones ahí. Estaban los rusos, ya la sabían antes que ellos mismos. Exactamente. Paul Carrel. Claro. Por lo tanto, el servicio secreto soviético es indispensable y fundamental en la derrota de la Alemania de Hitler. Exactamente. ¿Ya? Y después van a infiltrar tanto al Foreign Office como a la CIA norteamericana. Incluso con Nicolás, en conversaciones anteriores, hemos llegado a la conclusión que el mejor servicio secreto del mundo, lejos, es el soviético y actualmente el ruso. No, es indiscutible. Claro. Indiscutible. De hecho siguió operando después de la Segunda Guerra Mundial, y de hecho los norteamericanos, cuando
los norteamericanos cuando se ven al frente, porque no quisieron verlo, pero cuando ven al frente a los soviéticos no sabían, no tenían nada de información de ellos. Y por eso acuden al general Gehlen, que era el jefe de información del ejército de la Wehrmacht alemán, y los alemanes tenían mucha información de los soviéticos, de su rango, claro, de sus operaciones, de cómo actuaban. Y los norteamericanos van a pescar a estos alemanes, y con estos alemanes van a dar origen a la CIA. Y los contratan, ¿no? Y son contratados como funcionarios, Claro. son funcionarios, y después obviamente acuérdense que después, bueno, ustedes ya saben que después la Alemania Occidental va a ser el pilar fundamental en la OTAN para luchar contra el comunismo. Exactamente. ¿Ya? Entonces yo recomiendo este libro de Sudo Platón, Operaciones Especiales, que es importantísimo que ustedes lo lean para que vean cómo este fue, como decía ahí, fue el escudo y la espada de la Unión Soviética para llegar para cumplir sus nefastos fines. Incluso haciendo una pequeña parangón respecto a lo que dice el Nicolás. El emblema de la NKVD y el emblema de la Checa y también de la KGB es una espada. ¿Y el escudo? El escudo, exactamente. La espada y el escudo. Y ahí está apoyado por la hoz y el martillo, Claro. y la estrella roja. Claro. Y volviendo nuevamente al tema de la NKVD, entonces esa era una de las funciones principales de la NKVD, pero debemos recordar que también que la NKVD durante la guerra del Frente Oriental también realizó operaciones de sabotaje, también por lanzamiento con tropas paracaidistas y apoyo de la contrainsurgencia a la guerrilla en contra de todas las divisiones alemanas en todo el Frente Oriental, e incluso apoyó a los guerrilleros, o mejor dicho, los partisanos también en la ex Yugoslavia y en la guerra en Grecia. Sí, fue una operación bastante amplia la que llevó a cabo la NKVD para poder derrotar completamente a su enemigo, que era Alemania. Y bueno, tuvieron... Ay, disculpa, y aquí también, en estas operaciones especiales que habla Sudo Platón, también fueron fundamentales cuando los alemanes estaban llegando por el Cáucaso y logran, estas operaciones especiales logran dinamitar todos los pozos petroleros en Bakú, en Grozny, ¿ya? Sobre todo Grozny, para evitar que los alemanes accedieran al petróleo soviético, ¿ya? Los rusos los quemaron justo un par de horas antes que llegara la división alemana a los pozos petrolíferos. O sea, fue fundamental para justamente retrasar la victoria alemana, la famosa NKVD, ¿ya? Y también van a fomentar también en la retaguardia alemana, sobre todo en los partanos del Pripet, van a fomentar una guerrilla que va a ser endémica e insoluble para los alemanes en el Pripet. Van a hacer una que va a valer por 10 divisiones en la retaguardia, generando constantemente problemas a los convoyes de aprovisionamiento a las tropas del frente, generando graves consecuencias. Y no debemos olvidar que cuando iba avanzando la Wehrmacht en el territorio soviético y liberando los países del yugo comunista, pobre de las personas que apoyaran a los alemanes en ese momento o estuvieran en contra del régimen soviético, porque posteriormente llegaban las tropas de la NKVD e iniciaban todas las purgas y los juicios políticos. Y esas personas no se volvían a ver nunca más, y desaparecieron familias completas en los campos de concentración Gulag o en las fosas comunes. Claro, de hecho, por ejemplo, en un libro de H.S. Craig habla de que las tropas que estaban luchando en Stalingrado, donde había muchos calmucos, rechazaron a las tropas NKVD, y lo que hizo la oficialidad soviética fue literalmente arrasar las aldeas con artillería. Fueron todos liquidados. Sí. Y acuérdense que lo que dijimos en los comentarios anteriores, que de los 2 millones de alemanes de Volga que había en el año 39, solamente después volvieron a ese sector después de la guerra, solamente 40.000 de 2 millones. Imagínense. O sea, imagínense la cantidad de personas que fueron liquidadas, tanto en los gulags en el norte como en las carreteras soviéticas, que hasta el día de hoy usted la puede encontrar las fosas comunes, que se salen inclusive en YouTube, que
hay carreteras que están cimentadas bajo los cadáveres de los ex prisioneros, tanto políticos como de guerra, de los rusos en Siberia. ¿Ya? Es algo que hasta el día de hoy está vigente. No hay algo espantoso que... Y también la NKVD va a generar después en SMERT, que es un servicio que va a buscar a los traidores dentro del pueblo. Claro, la SMERG fue creado en 1942, no existen los detalles de la fecha exacta, pero fue creada como una policía dentro de la policía secreta de la NKVD, una división especial que luchaba contra la contrainsurgencia. Para algunos especialistas estaba muy ligado a la paranoia de Stalin. Debemos recordar que Stalin era un hombre bastante paranoico, amante del poder y temía perderlo en cualquier momento y veía conspiración y golpes de Estado en todas partes. Y la SMERG estaba dirigida por Víctor Abakumov, que fue la persona encargada de esta división especial, que al final de la guerra se convertiría en ministro de Seguridad del Estado de la naciente Unión Soviética, posterior al término de la Segunda Guerra Mundial, casi al final del gobierno de Stalin y después de Nikita Khrushchev. Ese fue su premio por haber dirigido esta organización, en la cual la idea de ello era poder liquidar cualquier infiltración dentro del Ejército Rojo que pudiera venir desde Occidente, sobre todo desde la Alemania o desde Italia, y terminar con toda la infiltración, el contraespionaje, el espionaje en sí y el tráfico ilegal de armas y de tecnología. Debemos recordar que todo esto es una guerra política y estas son policías netamente políticas, sino no son policías que están ligados a un régimen militar, a una guerra en sí. Eso como lo entendían los soviéticos, no los alemanes. La Wehrmacht lo veía netamente como una guerra en sí, mientras que los soviéticos lo veían como una guerra política. Claro. Bueno, y de hecho este alcance de estos servicios secretos soviéticos se van a extender absolutamente después de la guerra. Van a infiltrar al Foreign Office con los 4 de Cambridge, ¿ya? Que fueron fatal para el Foreign Office inglés. Van a infiltrar a la CIA también. A la CIA va a estar infiltrada siempre por el servicio secreto soviético. Y solamente los rusos van a ser infiltrados en la década del 70 y por el servicio secreto francés más que nada. Eso demuestra de la fortaleza del servicio secreto soviético, que va a permitir también tener una cohesión total en la cortina de hierro, porque van a estar pendientes de todos los movimientos independentistas, tanto como el polaco, como la primavera de Praga el 68, o como la revolución de Hungría el 56, que van a ser reprimidos también por los servicios secretos soviéticos, que van a aplicar todo su vigor contra los sectores independentistas de esos sectores. Entonces este escudo y espada del servicio secreto soviético va a ser fundamental para mantener enrielado y controlado a más de 300 millones de personas que quedaron atrapadas en el sector de Europa Oriental. Y esa es la traición que le hace Europa Occidental a la Europa Oriental. Es la traición en la que se confabulan dos personajes: el traidor de Roosevelt, que vende Europa Oriental a los comunistas, Stalin, que hace su negocio, y Churchill, que sabiendo ya en el 43 que él no tenía ninguna arte ni parte en toma de decisiones, porque le decían la reunión de los dos y medio, porque los dos grandes eran la Unión Soviética y Estados Unidos, e Inglaterra no hacía nada prácticamente, salvo entregar bases. Churchill sabía perfectamente que su rol como imperio estaba totalmente liquidado, y él va a ser el principal causante de que el imperio británico hoy día 2024 no quede absolutamente nada. El imperio británico ya dejó de existir totalmente ya a mediados del 50, con la caída ya de la India, Egipto, Medio Oriente. O sea, los ingleses no tienen nada, no quedan nada, salvo algunas islas por ahí, y eso es consecuencia directa de la tosudez y estupidez del señor Churchill, que la gente por algo al final de la Segunda Guerra le dio la espalda y no salió electo como primer ministro en el año 45. Posteriormente va a volver,
pero su daño al imperio ya estaba hecho. Exactamente. Y debemos recordar que uno de los principales instrumentos del sistema de inteligencia o de la policía secreta soviética es el Partido Comunista en todos los países del mundo. Correcto. Nunca debemos olvidar eso. Claro. Y nos puede servir de lección también a nosotros aquí en este confín del mundo. Claro. De hecho, el Partido Comunista sigue vigente en algunos países, sigue vigente, sobre todo aquí en América Latina, Cuba, pero es un partido totalmente nefasto y totalmente criminal. Ellos cargan con más de 150 millones de muertos en un siglo, que es trágico y terrible, es peor que la enfermedad de la peste negra combinada, ¿ya? Es algo que nunca más debe repetirse, de que el comunismo sea una ideología que esté al alcance de las masas, porque lo único que genera es muerte, destrucción y odio. Y su base es el resentimiento. Exacto. Muy bien, pues Nicolás, hasta acá hemos llegado. Claro. Y le damos las gracias a nuestros suscriptores y por favor hagan un like y trataremos siempre de seguir adelante entregando nuevo material de la mejor forma posible y trataremos de ir mejorando cada día más nuestro canal. Perfecto. Hasta luego, gracias.